Bien, vamos a ver ahora los tipos de datos en la programación y fundamentalmente en el manejo de los campos en el Access. Para ello vamos a abrir nuestra base de datos. Aquí tenemos ya abierta nuestra base de datos con las tres tablas: comensales, pedidos y platos. Y abrimos la tabla comensales y observamos que tenemos ya algunos registros. Vamos a entrar al modo diseño. Y en el modo diseño vemos los diferentes tipos de datos que hemos elegido. En este caso hemos elegido solo el texto corto, pero vamos a crearle un campo más que sea, por ejemplo, ocupación. Y cuando vamos a poner el tipo de datos, por defecto sale texto corto. El texto corto es un tipo de dato que permite hasta 255 caracteres y también almacena tanto textos, números y símbolos. A continuación también tenemos texto largo. Cuando elegimos texto largo, entendemos que la cantidad de caracteres ya no tiene límites, puede ser un texto, un dominio bastante largo. Otro tipo de datos que también se maneja es el número. Cuando elegimos número tenemos también la posibilidad de tener enteros. Hablar de números es hablar de enteros. Un entero, por ejemplo, puede ser también un entero largo. Es decir, cuando hablamos de entero largo estamos hablando de un número bastante grande. Entero simple, entero doble. Hablamos también de decimal. Y también hablamos de un número bastante pequeño que es el byte, ¿no? En este caso prácticamente un dígito. Entonces, este es el otro tipo de datos que se pueden elegir cuando escogemos número. También podemos elegir número grande, y aquí no hay límite tampoco. Podemos ver que hay diferentes formatos para poder escribir. En este caso podemos dar un número general, podemos escribir, por ejemplo, monedas, ¿no? Estándar, porcentaje, científico. Otro tipo de datos viene a ser la fecha y hora. En este caso, para poder escribir fecha y hora, tenemos los siguientes formatos, ¿no? Una fecha general que comprende tanto la fecha como la hora. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, el día, el mes, el año, la hora, el minuto y el segundo. También tenemos fecha larga, solamente tengo el día y la fecha. Fecha mediana, fecha corta, hora larga, hora mediana y hora corta. Entonces, este tipo de datos almacena de acuerdo a lo que nosotros querramos considerar en nuestro campo. Otro tipo de datos viene a ser la moneda. En este caso vamos a ver que tenemos diferentes monedas. En este caso, si es un número general, si es una moneda, está en euros, es un número fijo o es un estándar. El porcentaje en este caso, lo que nos ofrece en este caso es euros, ¿no? Pero nosotros podemos trabajar con el número general. Autonumeración es otro tipo de datos que prácticamente es un tipo de datos en el que podemos tener un número entero y es aquel que va a ir aumentándose o incrementándose como el autonumérico, ¿no? Habíamos visto ya el sí y no. Esto, por ejemplo, es un tipo de dato que tiene solamente dos acepciones, dos opciones, el sí y el no. Vamos a suponer que, por ejemplo, el campo sea es como para poder responder solamente que es sí o simplemente es no. Entonces es un tipo de dato también. Por ejemplo, aquí podríamos poner si la persona, por ejemplo, en estudios tiene o no tiene maestría, o ha egresado o no ha egresado, o es titulado o no es titulado, ¿no? Si el título profesional sí o no, una de dos. El siguiente tipo de dato es objeto OLE. Esto generalmente permitía ingresar antiguamente una imagen de, por ejemplo, de la persona, vamos a suponer que la fotografía del cliente, pero ahora ha sido reemplazado por este otro tipo de datos que se llama datos adjuntos, ¿no? Entonces tenemos el objeto OLE y vemos que datos adjuntos permite ingresar
no solamente una imagen, puede ingresar también un campo, digamos, memo o texto, bastante un párrafo, por ejemplo, pero generalmente se utiliza para poder ingresar imágenes o fotografías, y no solamente una, como antes era OLE, sino puede haber varias fotografías. Nos han pasado hipervínculo, que viene a ser un tipo de dato que también permite vincular, ¿no? Relacionar o encadenar con alguna otra variable o documento. Calculado, que es otro tipo de datos que sirve para poder efectuar funciones, por ejemplo, de suma o de producto, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer aquí el producto de la cantidad de unidades, por ejemplo, por el precio unitario, ¿no? Entonces voy a obtener un cálculo del total, ¿no? Si tengo, por ejemplo, dos unidades y cada una de ellas vale 50, 2 por 50 sería 100. Ese es el valor que va a obtener este calculado. Y finalmente tenemos también el asistente para búsqueda. Bueno, no estamos utilizando esto. No, habría que ver no podemos utilizar, se refiere a que este tipo de datos, no, este tipo de campos no permite el asistente para búsquedas. Entonces hemos visto los diferentes tipos de datos con los cuales vamos a trabajar dentro del Access. En la programación, lógicamente, hay una serie de tipos de datos que son principalmente aquellos que son numéricos y aquellos que son caracteres. Y la variedad de fecha, hora o objetos como fotografías y tipos de, digamos, monedas que también se dan. Entonces, esto es el tema de tipos de datos.